En Ecuador los ciudadanos le dijeron no a las reformas del gobierno y le enviaron un mensaje brutal los ciudadanos al poder. También acaban de darnos una lección no solo política, sino institucional. En la última consulta popular, el presidente Daniel Noboa esperaba una ratificación, pero terminó enfrentándose a un mensaje mucho más claro. Con 80% de participación en las urnas, la ciudadanía le dijo no. Te explico. Quieren cambios, ¿sí? Pero dentro de las reglas, con límites del poder, un gobierno que escuche. Las preguntas del plebiscito tocaban temas importantísimos. Permitir la cooperación militar extranjera para combatir el crimen organizado. Recortar o eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Reducir el número de asambleístas en el Congreso. Y además, escucha esto, escribir una nueva constitución. Quizá temas demasiado complejos y sensibles e importantes para una sola consulta popular. Pero ¿por qué Noboa llevó a las urnas semejante paquete de cambios? Leyó mal el momento y su capital político. Con ese no, los ecuatorianos estaban respondiendo a sus preguntas o advirtiéndole sobre su desempeño general. Ecuador necesita reglas claras, estabilidad, respeto al debido proceso, un Estado que no cambie las normas según la coyuntura y sí, también es verdad, necesita una economía que deje atrás un código laboral de hace casi 100 años. Y además, también necesita abrirse al mundo, integrar capital, permitir la innovación y hacer que resulte más atractivo producir y emprender dentro de Ecuador. La respuesta de las urnas no fue un rechazo al crecimiento, ni a la seguridad, ni a las reformas. Quizá fue un rechazo al cómo y no al qué. Para el Adam Smith Center for Economic Freedom, esta es una enseñanza que se repite en toda la región. La libertad económica no puede existir sin un Estado de Derecho fuerte y el desarrollo nunca es sostenible cuando se improvisa sobre la marcha. Porque el futuro de Ecuador, como el de cualquier democracia, no se juega en la intensidad del poder, sino en la solidez de las instituciones y su libertad. Soy Gabriel Bauduco. Esto es Contracorriente. Bueno, es fundamental tener una conversación para entender qué pasó con este plebiscito en Ecuador tan complejo. En principio, pronto profundizaremos en eso, pero básicamente hay que saber que 58.5% de los votantes, con una enorme participación del 80% del padrón, le dijo no a las reformas que planteaba el presidente Daniel Noboa. ¿Por qué? Para conversar sobre este asunto vamos a hablar con Mauricio Salem. Mauricio Salem es un empresario ecuatoriano nacido en Guayaquil. Mauricio Salem fue presidente del directorio de Banecuador, es decir, el Banco Público de Desarrollo de Ecuador, y ha tenido varios puestos tanto en el sector privado como en el sector público y es, por cierto, un destacado analista político de Ecuador. Mauricio, gracias por la conversación. Gracias, Gabriel. Un gusto siempre poder compartir criterios con ustedes. A ver, vamos a empezar por contarle a la gente cuáles fueron las preguntas, ¿te parece? Las famosas preguntas que le dieron este revés político a Daniel Noboa en Ecuador. Fueron cuatro, fueron cuatro, y vamos a resumirlas un poco, pero básicamente fueron. ¿Está de acuerdo en que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras? Esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Está de acuerdo en que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, es decir, a los partidos políticos? Pregunta número 3. ¿Está de acuerdo en reducir el número de asambleístas? Es decir, bueno, en Ecuador hay un Congreso unicameral, así es que no hay diputados y senadores, sino hay asambleístas. Y la pregunta número 4 es que se convoque e instale una Asamblea Nacional Constituyente. Parecían en principio temas demasiado complejos, demasiado profundos y algunos hasta disímiles.
como para poner todos juntos en una misma consulta, lo que puede haber, lo que puede tal vez ayudarnos a explicar un poco el resultado electoral, ¿no crees? Hay que separar las cosas, creo, en varios capítulos, ¿no? El primero, que el presidente tuvo una apoyo, un respaldo popular en el mes de abril, en el que se le dijo, confiamos nuevamente en la gestión que nos está proponiendo, que era básicamente convocar a una asamblea constituyente para ir resolviendo las trabas en cuanto a empleo, en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a una serie de trabas que la Constitución del socialismo del siglo XXI la propuso en el 2008 y que venía siendo un obstáculo para la inversión extranjera en sectores estratégicos. En cuanto a nuevas opciones laborales, por ejemplo, nosotros tenemos un código de trabajo que data del año 1925, casi 100 años. Y eso hace de que sea hoy, en un mundo de inteligencia artificial, en un mundo en el que negocios no requieren de las 40 horas laborables, pero sí Claro, requieren, por ejemplo, de mucha demanda laboral en ciertas épocas del año que claro. hoy no pueden contratar por horas. Entonces, esa propuesta pegó calor, pero ¿qué pasó? Asume el poder en el mes de mayo y comienza a intentar irse por varias vías distintas a la de la Asamblea Constituyente. Se comenzó a hablar de una Asamblea Express, se comenzó a hablar de una posible reforma a la Constitución vía recursos que no tenía, que era básicamente pasarse por encima de la Corte Constitucional. Y se perdieron meses, entre los cuales ocurrió también un paro indígena que se trasladó en represión y una serie de cosas que la ciudadanía venía reclamando. Y en ese tiempo perdido también vino declaraciones desacertadas de algunos de sus ministros, como por ejemplo criticar el hecho de que en el Ecuador se pague el 13º sueldo, que es un sueldo adicional al año que Aguinaldo. todos los trabajadores Ujú, reciben. Y correcto. adicional a eso, declaraciones desacertadas del mismo presidente, en el cual decía que el tema de la salud, que es algo que hoy los ecuatorianos Ujú, demandan con muchísima necesidad, claro. decir que eso va a dejar de funcionar como funciona, que casi no funciona, y va a pasar al Ministerio de Salud, cosa que definitivamente a la gente le asustó. Y por otro lado, también el tiempo que se perdió y que luego de perderse se retoma el tema de una asamblea constituyente, nombrando a la Corte Constitucional como su enemigo natural. Todo esto produjo un desgaste. Y si a eso le sumamos actitudes que a la gente rechazó del correísmo, que se replicaron en las prácticas del actual gobierno, hizo de que definitivamente la gente vote igual. Yo estoy en diferencia de los que dicen que la gente cambió. La gente hoy votó igual que lo que votó en abril, Pero a ver, que es un rechazo a prácticas autoritarias que hoy vieron en un presidente que estaban comenzando a cambiar y lo que se le dijo fue, no me interesa lo que me preguntes, solo te digo, quiero cambio, pero así no. a Y ver, eso fue lo que se vio en las urnas. primero un poco de contexto para las personas que nos están viendo y escuchando. Novoa llegó en noviembre del 23 con un 54% de aprobación En la y segunda vuelta. en la segunda vuelta electoral. Eh, Y luego de eso, su aprobación, su imagen pública llegó a trepar en puntos positivos hasta cerca del 80%. Es decir, una cifra de la que pueden presumir muy pocos mandatarios en el mundo. Sin Ujú. embargo, como producto del desgaste del poder, hoy se encuentra otra vez en un 52%. Eso es primero por un lado. El contexto que quería darle a las personas que nos miran. Pero por el otro lado, dijiste algo sobre lo que quiero sacar un poco de hilo. Dijiste replicar algunos, algunos trazos del correísmo. ¿A qué te refieres? Básicamente a las formas, básicamente al, 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 a la sordera del poder que te lleva a encerrarte en cuatro paredes a veces y escuchar solo a los que tienes alrededor y no escuchar lo que la ciudadanía dice cada vez que emite un comentario que no necesariamente implica estar en contra del gobierno, sino en demandar ciertas cosas que cree que pueden mejorar. Pero de ahí viene el ejercicio del poder en que si no piensas como pienso yo, estás en contra mío. Si disientes de alguna forma, quiere decir que eres parte de los malos.
Si es que tú no me escuchas y haces lo que yo te digo, bueno, entonces vas a tenerte a las consecuencias. De hecho, es parte de ahí. Cuando le preguntan al presidente, ¿quiere convocar una asamblea constituyente para qué? Y la respuesta fue, bueno, primero ganemos la consulta y después te digo para qué. El Epa, ciudadano interpreta eso como, a ver, a mí me estás pidiendo un cheque en blanco claro. y yo no estoy dispuesto a darte un cheque en blanco. Y eso fue lo que se expresó en las urnas. Obviamente las encuestadoras decían todo lo contrario, pero hay que analizar. A ¿El ver, estudio estuvo bien hecho? ujú, ¿El estudio exacto. estuvo bien hecho? Yo no pues, me atrevería a decir que estuvo mal hecho. Lo que sí me atrevería a decir es que está ocurriendo algo que ya ocurrió en la década pasada, que había mucho voto vergonzante, había mucho voto Que la gente no oculto. estaba dispuesta a confesar en una encuesta. Exacto. ¿Y por qué? Porque el ejercicio del poder comenzó a decirte, si no estás de acuerdo conmigo, el servicio de rentas internas está listo para trabajar. Si no estás de acuerdo conmigo, O sea, la fiscalía está déjame, lista para déjame trabajar. traducirle un poco esto. Es decir, si no estás de acuerdo conmigo, estoy dispuesto a mandarte auditorías fiscales. De acuerdo, y de hecho pasó con el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, que eso fue otro error en mi concepto. Entrar en una bronca con el alcalde de una de las ciudades más numerosas del país, una de las principales, entre las cuales ya se hizo un tema personal. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estuviste de acuerdo conmigo? Lo mandaron por fiscalía, tiene grillete. Puede ser que sea culpable, inocente, pero se vio un tema encarnizado personal que la gente por su naturaleza humana siempre busca defender al más débil. Y el más débil se percibe el que tiene menos poder y se convierte en víctima lejos de ser una persona que está en la óptica pública para ser fiscalizada como todo funcionario debe de ser. Ayúdanos a entender. El presidente midió mal su termómetro social, creyó que tenía más aprobación de la que tenía. ¿Por qué decidió, eso es por un lado, y por el otro lado, por qué decidió ir con un abanico tan grande y tan complejo de temas a un plebiscito? Gaby, es una extraordinaria pregunta porque eso me permite desarrollar la segunda parte de la idea. El presidente tiene mayoría en la Asamblea. Ujú. Tuvo una mayoría en la Asamblea que le permitía hacer cambios vía reforma parcial a la Constitución, que eso se resuelve en el Ecuador según la legislación actual y la Constitución que tenemos, con una discusión en primer debate en la Asamblea. Dentro de 90 días debe darse un segundo debate y una vez aprobado va a un plebiscito aprobatorio o reformatorio Sí, o rechazable. Ya. Si esto hubiera empezado a hacerlo desde el mes de mayo, ya hubiéramos en septiembre tenido a la final ya llamado a plebiscito para esas reformas puntuales que hubiéramos requerido tener. Y quizá la eliminación del subsidio, sin querer decir que no fue una medida correcta, porque yo creo que fue correcta, hubiera podido esperar un par de meses más. Y hemos tenido 50 años ese subsidio. claro. ¿Por qué no pudo esperar 2 meses más? ¿Para qué? Esa ola de la supuesta popularidad a la que tú acabas de hacer referencia me ayude a ganar una vía adecuada de reforma para hacer lo que yo quiero. La elección de abril, como bien indicaste tú, la ganó con un 54-55%, que en la primera vuelta fue el 42 o 43 que realmente se dio ahora. Lo que hubo en la segunda vuelta fue un rechazo a la alternativa que hubo. Y que hoy esa alternativa dice que ganó, que no ganó. Esto fue un triunfo, entre comillas, triunfo, porque creo que fue una pérdida para el país. Esto fue un triunfo de la democracia y de la madurez democrática que el Ecuador tiene, que no dijo yo estoy dispuesto a otorgarte un cheque en blanco. Yo no Por quiero supuesto. que tú hagas las mismas prácticas que yo rechacé. Yo no quiero que tú a mí me tomes como un objeto de que hoy tú dame el voto y yo después te digo qué hago. Eso la gente le dijo que no. No importa lo que preguntaron. La gente ya no votó por preguntas. La gente ya no votó por respuestas. La gente votó a favor o en contra de quien pregunta. Y esa ha sido una tónica que no solo se ha dado en el Ecuador, que ha sido una tónica en todos los gobiernos de corte populista que están permanentemente en elecciones y que necesitan la validación popular para esa avalancha de gobierno que necesita emplear para hacer su agenda. Momento. Acabas de decirle populista a Novoa. Yo creo que él tiene un corte populista importante desde el mismo momento en que 3 meses antes de una elección
te dice que va a contratar 80,000 jóvenes para un trabajo de empleo joven o fuerza joven o algo así, y no es la primera vez que lo hace, la segunda o la tercera, pagándole $400 mensuales por 3 meses, justamente 3 meses antes de las elecciones. O cuando se emplea una medida que se dice que el 13º sueldo se lo tiene que pagar hasta el 14 de diciembre de cada año, y así ha venido siendo a través de todos los años. Pero justo el 14 de noviembre, 2 días antes de las elecciones, se obliga al sector público a que paguen el 13º sueldo. O cuando se emplean bonos puntuales a áreas no atendidas por un tiempo prudencial sin un estudio adecuado o al menos sin un sustento normal. Entonces yo creo que sin que se llame populista propiamente dicho en su esencia, las prácticas te llevan a determinar que son prácticas de corte populista, que lo que persiguen no necesariamente es una sostenibilidad de las medidas, sino un resultado a corto plazo que me permita a mí validarme para lo que quiero hacer después. Y eso es lo que la gente le dijo que no. Algo importante que hay que mirar hacia el futuro es 2 cosas. La primera, ¿crees que esto condiciona, este resultado condiciona las reformas que el presidente pudiera intentar pasar a través de la Asamblea? Este resultado lo que va a llevar es a que quienes veían con idolatría pseudo popularidad que existía en un gobierno, que se veía al menos por el momento imbatible, invencible, vean que León es grande pero que no tiene dientes. Entonces eventualmente puede ser que me ataque y máximo me dará un par de manotazos, pero no me va a morder. Entonces tenemos elecciones intermedias en febrero del 27. Aquí, como digo yo, existen actores políticos que no son leales a una causa, que son leales a sus intereses. Y al ver un león que no tiene dientes, cuidado, y comienzan a buscar a un ratón que sí tiene dientes. Y en ese momento comienzan a ver estos abandonos o alejamientos que se dan cuando ya el enfermo comienza a apestar. Totalmente. Cuando el enfermo comienza a apestar, te comienza a ser un poquito más lejano. Y en ese aspecto tenemos elecciones el próximo año. Hay que ver cómo se comportan de aquí en adelante, por ejemplo, los alcaldes de las ciudades más importantes, que ya en algunas tenía oposición, pero habían otras que estaban medio endebles, que al ver un resultado como este, cuidado, andan buscando cuartos en un hotel distinto. Y lo que va a ocurrir es que cuando el presidente quiera ver a los costados para llamar a sus candidatos, no haya muchas opciones. Pues de hecho, hoy hay un recambio que se veía venir después del resultado, que también llama la atención y está siendo objeto de mucha crítica local. Hay cambios en el gabinete de ministros, alrededor de 9 o 10 cambios, pero resulta que no han sido recambios, sino reencauches. El ministro sale, el ministro de gobierno, y entra el ministro de trabajo al ministerio de gobierno. Del ministerio de trabajo, que acaba de salir el de trabajo, sale y entra el ex ministro de finanzas, el de agricultura. O sea, es un barajar y dar de nuevos, pero no incorporar nuevas cartas al mazo, digamos, ¿no? Que es lo que a la gente percibiría como: me escuchó, hay un cambio. Perdóname, si solamente voy a cambiar del lado del que me aplaude y en la mesa va a estar en el lado izquierdo en vez del lado derecho, no existe cambio. Simplemente voy a escuchar más el aplauso en el otro lado del oído. Totalmente. Y eso es lo que los gobernantes cometen, los errores, o las autoridades. Llenarse de, y no quiero decir que esto lo sean por favor, sino que quiero hacer una metáfora, llenarse de focas que aplauden y no de voces deliberantes que pueden hacerle corregir los errores que el pueblo sí asimila en el día a día, en su bolsillo, en su estómago y en el sentimiento de esperanza que cuando se comienza a perder de ese viaje muy difícilmente se vuelve, a menos que haya una obra pública muy masiva, a menos que haya un bienestar que no es la perspectiva que el Ecuador tiene, y peor después de los resultados del domingo. A ver, déjame encuadrar estas reformas en 3 grandes segmentos, creo yo. Uno es la seguridad, el segundo es político, los otros 2 son políticos, pero hay uno que afecta a los partidos políticos y uno más que es la constituyente. Y si te parece, tenemos un par de minutos para distinguir entre cada uno de ellos. El primero es la posibilidad de que fuerzas armadas extranjeras entren al país para colaborar en los procesos de seguridad interna. Recordemos que Ecuador vive hoy
en 2025 el año más violento de su historia. ¿Qué fue lo que a la gente le dijo no en ese sentido? ¿Precisamente a la incursión extranjera o a qué? Mira, la gente no entendió el mensaje porque no fue bien comunicado. Por un lado, te decían, necesito ayuda de la fuerza extranjera para poder combatir al crimen organizado. Pero por el otro lado, todos los días nos sacaban propaganda diciendo que capturaron a uno, que capturaron al otro, que están haciendo el mejor trabajo de la historia en cuanto a seguridad. Entonces la gente en el Ecuador profundo te escucha y te dice, a ver, me estás diciendo que estás haciendo el mejor trabajo de la historia en cuanto a seguridad, pero por el otro lado me dices que necesitas cambiar. Si vas a cambiar, entonces me vas a quitar lo bueno que me dices que estás haciendo, aunque yo no lo siento en las calles. Por otro lado, el mismo presidente se contradijo unos días antes de la consulta, cuando dijo, las voces opositoras dicen que lo que queremos preguntar es que vengan bases militares extranjeras. Yo nunca he pedido que sean bases militares extranjeras. He dicho bases extranjeras, que pueden ser de operación, que pueden ser... Y la pregunta es clarísima. Tú y yo sabemos leer y me imagino que todos No, pero acá dice lo que dice bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares. Exactamente. O sea, no hay ni siquiera, o sea, hasta te lo aclara, no hay ni siquiera capacidad de poder uno medio interpretar, ahí no hay interpretación. Entonces, si el presidente te dice, no, Totalmente. yo no quiero estas bases militares, pero la pregunta te lo dice, entonces la gente interpreta, a ver, si son malos el tema de los militares extranjeros y el presidente lo está negando, pero me lo está preguntando, oye, nadie quiere seguir en la situación en la que estamos en cuanto a seguridad en el Ecuador. Todos entendemos que esto no es un tema solo del Ecuador. Todos entendemos que aquí hay influencia de carteles extranjeros. Todos entendemos que aquí hay influencia de grupos de delincuencia organizada transnacionales. Y solos no podemos. Necesitamos el apoyo no solo de Estados Unidos, sino de un mundo en el cual queremos que los buenos se impongan a toda esta serie de grupos que nos tienen secuestrados en nuestras casas. Y la gente no quiero que votó en contra de eso. La gente no votó porque los partidos políticos sigan lucrando y chupando el recurso público. La gente no votó porque sigan habiendo 157 asambleístas, de los cuales el 90% son pipones alzamanos, que solo reciben la llamada de sus jefes para decir sí o no. Entraste en el segundo segmento que quería abordar contigo, que es lo que yo llamo el segmento político, digamos. 2 de las 4 preguntas tienen que ver, la primera de ellas con reducir el número de asambleístas, y el segundo es que se elimine la obligación del Estado, dice textualmente, se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, es decir, quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Me parece una jugada muy audaz, muy audaz. El presidente debía haber estado muy seguro de su solidez política y sus bases populares para darle un apretón de ese tamaño a la oposición política e incluso incluso al fuego amigo, que eso, la posibilidad del fuego amigo, que eso habría la posibilidad, ¿no? Es decir, si tú te dices, te voy a sacar el dinero y te voy a sacar la cantidad de gente que tienes en la asamblea, me parece osado. Sí, y no solo osado, sino que yo creo que había una agenda detrás de eso, que era consolidar el bipartidismo en el Ecuador, es decir, la influencia de dos fuerzas únicas, porque la oposición o las otras fuerzas están debilitadas o aparentemente las encuestadoras, eso es lo que nos decían, y fortalecer al gobierno que tiene la capacidad del recurso público para hacer obra, para estar presente en los medios, para tener el control del Estado. Y por el otro lado, que la otra fuerza sea la que tiene a su líder prófugo en, no sé ni en dónde está, si está en Venezuela, si está en México, si está en Bélgica, no sé. de Correa. Sí, que tenga a su ex vicepresidente Glass preso por corrupción en varios casos, que tenga a toda la cúpula huida por corrupción. Entonces, obviamente, si yo soy la alternativa a eso, tengo mucha posibilidad de consolidarme como la opción a lo malo. Y yo creo que eso es lo que se persiguió. Pero por otro lado, si tú le preguntas a la gente en las calles o donde sea, y no ahora, desde la época en que mi padre fue legislador, estoy hablando del año 96, la gente desprecia en alto grado a la asamblea o congreso que se llamaba en esa época. No porque se llama congreso, porque se llame asamblea, o porque se llame senado, o porque vaya uno con pelo o vaya sin pelo.
La detesta y la desprecia por las prácticas malsanas que nos ha tenido acostumbrados, producto de pactos, componendas, compras de conciencia y etcétera. En ese aspecto, si tú le preguntas a cualquier ciudadano, no quiere que haya ni un asamblea, o sea, quisiera que haya dictadura, que no haya ni asamblea, por si acaso. Entonces, la gente lo que votó no fue porque no se reduzcan los números de asambleístas, porque si fuera por la población, te dicen que no exista asamblea, en su mayoría me refiero. Sí. La gente votó en contra de quien propuso esa propuesta, producto de que justamente lo que dices, se percibió, se olfateó, se sintió, se digirió, se degustó exceso de prepotencia en las decisiones y en los comentarios de los voceros, por un lado, que no fueron voceros adecuados, porque nadie supo explicar. Y quien te habla aquí al frente de Gaby, lo dije y está grabado las 3 últimas semanas. Dije, yo voy a votar que sí, pero voy a votar que sí porque mi voto lo estoy razonando. Si hacen algo de lo que no me gusta, primero creo que sí necesitamos apoyo para combatir a las fuerzas del mal, extranjeras o no extranjeras. Segundo, porque no confío en que 150 alzamanos me van a resolver mis problemas, que tranquilamente podemos ahorrarnos una buena plata ahí. Tercero, porque no creo que los partidos políticos deban recibir fondos públicos so pretexto de que eso atenta contra la democracia, el hecho de no tener plata. Si no tienes plata para hacer campaña, no te metas a hacer campaña. Propon cosas que la ciudadanía te escuche, no por el hecho que se lo digas más fuerte en los medios de comunicación o en las redes, sino porque tienes la capacidad de poder llegar y sintonizar con la gente. Y cuarto, porque creo que sí es importante que se quite el monopolio del Estado en los sectores estratégicos y necesitamos reformar la Constitución para cambiar también el Código de Trabajo, para cambiar el tema de que el monopolio del Estado debe estar sobre los sectores estratégicos, porque eso hace que la inversión pública no venga. Mira que Perú cambia de presidente como cambiar de calzoncillos o de camiseta, y la inversión extranjera llega 10 veces más de lo que llega al Ecuador, que cambiamos en cambio de constitución cada 10 años. Entonces, si tú te pones a ver eso, necesitábamos un cambio en la Constitución que no iba a resolver nuestros problemas, pero sí nos iba a dar un marco jurídico un poco más adecuado a la época. Y por eso voté que sí. Pero a mí nadie me convenció que yo tenía que votar que sí. A mí nadie me dijo por qué tengo que votar que sí. A mí el gobierno lo que me decía es vota que sí porque si no viene el correísmo. Vota que sí porque si no la Constitución de Montecristi. Vota que sí porque si no, no puedo coger preso a la gente. Pero sin embargo cogías preso hasta en España y deportaste a Fito a Estados Unidos. Entonces fue algo que no empataba el discurso con lo que ocurría, y adicional. El gobierno decía en cada intervención que podía, hemos bajado el desempleo a niveles históricos, y la gente cada día siente que hace falta empleo. Entonces, cuando tú no sintonizas con lo que ocurre, ocurre lo que ocurre. Y la gente ya no le interesa votar por nada porque perdió la esperanza, perdió la fe en que tú le puedes promover esos cambios, porque comienza a ver que le dijiste que le subías el 3% del IVA y llegó a 15%, porque con eso ibas a fomentar la inversión en seguridad y los índices iban a bajar. Ya ha pasado lo que tú mismo indicaste, Gaby, que es el año más violento de la historia. Entonces comienzan a haber distorsiones, realidad, sentimiento, estómago, bolsillo, con discurso. Y tú sabes que la comunicación es muy importante. Okay. Pero cuando tú comunicas algo que no existe, o cuando tú tienes muy buena comunicación pero poca gestión, ocurre lo que ocurre, que la gente no te cree. Y el problema de eso es que de eso no se regresa, a menos que escuches y a menos que hagas caso a la voz de las urnas. Y hoy lo que está ocurriendo es que vemos algo mucho peor de lo que teníamos el sábado, porque estás diciendo, yo estoy haciendo bien a pesar de lo que me ha dicho la gente, y lo que voy a hacer para dar una impresión de que estamos oxigenando el gabinete es, en vez de respirar con el hueco de la nariz izquierdo, voy a respirar con la misma nariz en el hueco derecho, sí, pero con el mismo ambiente. Y totalmente. Eso no genera ninguna confianza. El calado de estas reformas no son cosas que se pueden hacer por decreto. Así es que, ¿cuál es el escenario político que le queda como opción al presidente? El único escenario político que le queda hoy es llevar adelante un proceso de diálogo nacional. Tú, para poder, aquí tiene que escoger el presidente, en mi concepto tiene que escoger qué va a hacer. ¿Va a seguir siendo candidato o vas a ser presidente? Porque si vas a seguir siendo candidato, la estrategia es la que ya le funcionó, que es polarizar a la sociedad, polarizar al país, y que los buenos somos nosotros y los malos son los demás. Entonces, si vas a escoger ser candidato, veo muy difícil que pueda llevar adelante las reformas que necesita, porque no va a haber consenso.
no va a haber diálogos, no va a haber aperturas, no va a haber un refrescamiento de que las canas que hoy dicen que no son tan buenas y que solamente mi grupo de jóvenes son los buenos, vamos a tener un problema de que no va a haber ese consenso. Si escoges ser presidente, entonces tienes que abrirte a que esa polarización deje de existir y que los demás sectores no considerados en estos 2 primeros años de gobierno comiencen a ser considerados. Obviamente que hablamos de los sectores que quieran un país mejor, pues no los que ya demostraron que lo que quieren es impunidad, que es aquí vale la ley de la selva. Eso no es parte de este entorno. Entonces, si yo logro llevar ese cambio, recambio, ese oxígeno, demostrando más caras, no las mismas con diferentes muecas, sino más caras de gente que genere confianza en el entorno del presidente, yo creo que en ese caso va a elegir gobernar y se tiene que olvidar de eso que quería de ser 8 años más presidente, porque ese es el problema de quienes ya comienzan a sentirle tanto gusto al poder que no se quieren ir. Hay que saber que el poder es efímero, hay que saber que el poder hay que usarlo para el bienestar de la sociedad y no el bienestar del grupo que me ayuda a gobernar. Si él entiende eso, yo creo que el escenario que le queda es llevar adelante estos cambios, logrando reconciliaciones con quienes no las ha tenido y que también necesitas ir limando o ir abriendo caminos para que la Corte te permita, con un mínimo de responsabilidad también, hacer esos cambios constitucionales que se requieren para ir sacando estos candados que, según lo que el gobierno nos ha dicho, le impiden llevar los cambios. Bueno, a lo que suena, Mauricio, es a lo que hemos estado viendo en distintos países de la región, y es a que la gente no está queriendo poderes absolutos. Así es que, bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa en Ecuador. Estábamos conversando con Mauricio Salem, el empresario ecuatoriano, el ex presidente del directorio de Ban Ecuador. Gracias. Gracias. El futuro de Ecuador está un poco en el aire, entendiendo que el presidente Noboa deberá construir alianzas para seguir adelante con su gobierno y quizá incluso replantear un poco sus estrategias gubernamentales de cara al final de su mandato. Así es que veremos cómo sigue este asunto. Mientras tanto, vamos a darnos una vuelta a puertas adentro del Adam Smith Center para ver qué está pasando por ahí. El Adam Smith Center tuvo una jornada altamente productiva en España. El director fundador Carlos Díaz Rosillo y la presidenta de la Florida International University, Janet Núñez, iniciaron el día con una conversación con el equipo editorial de Política Exterior. Más tarde fue la firma de un memorándum de entendimiento con la Universidad Internacional de La Rioja. Posteriormente mantuvieron una reunión con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para explorar nuevas oportunidades de colaboración. Y durante el almuerzo, el Adam Smith Center presentó el primer índice de burocracia para las comunidades autónomas de España, junto con la Fundación Libertad. La agenda continuó con la firma de un segundo memorándum de entendimiento entre la Florida International University y la Universidad Complutense de Madrid, además del reconocimiento de la Sociedad de Estudios Internacionales, que otorgó su medalla a la presidenta Janet Núñez, junto con una recepción de líderes del ámbito académico y político de España. Por fin, el viaje concluyó con un día dedicado al compromiso político y la colaboración académica, incluyendo un encuentro con líderes políticos y una conversación con Manuel Muñiz, el rector internacional de la Universidad IE. Sin duda fue un cierre sólido para una cita que profundizó las alianzas globales de la Florida International University y avanzó en la misión del Adam Smith Center. Durante más de 6 décadas, la dictadura cubana ha construido un relato que viajó por el mundo, un relato lleno de mitos sobre su sistema de salud, su educación, su economía, pero sobre todo sobre su supuesta revolución humanista. Pero detrás de esos mitos hay datos, testimonios, realidades que fueron silenciadas, maquilladas o directamente inventadas para sostener un proyecto autoritario que convirtió a la isla en un laboratorio de control social. Hablar
Hablar de Cuba no es hablar del pasado, sino del presente de millones de personas que todavía no pueden elegir, no pueden expresarse y en pleno siglo XXI siguen pagando el precio de un régimen que se vende al mundo como un modelo, mientras en realidad exporta represión, censura, pobreza. Esa es la verdad. Por eso es tan importante desmontar esos mitos, porque cuando un relato falso se instala como verdad, no solo condiciona cómo pensamos la libertad, condiciona cómo pensamos a la región completa y nuestro propio futuro. Ese es el aporte central del libro de Frank Zimmerman. El Adam Smith Center for Economic Freedom, junto con Cultura Democrática, la Fundación Argentina Global, la Universidad Austral y el CARI, te invitan a la presentación del libro 12 mitos sobre Cuba de Frank Zimmerman. ¿Cuándo? Bueno, el martes 9 de diciembre a las 6 de la tarde en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura en Avenida de Mayo 575 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. La inscripción es en el enlace que puedes ver aquí en pantalla. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Soy Gabriel Bauducco y les doy las gracias por habernos acompañado y les robo la promesa de que nos acompañen también la próxima.